inimaginable, ¿no? Y la otra es, realmente el partido de Morena es López Obrador y sus seguidores. ¿Tú le ves futuro a Morena el día que ya no esté López Obrador? Por la edad, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es el narcotráfico, ¿dónde entra en todo esto? Y la otra es, ¿qué pasa con la reforma del agua? Esto que sí se vendió y no se vendió el agua. Si nos pudieras hablar algo de eso. ¿Pero no quieres ir contestando? No. Enrique, felicidades, la verdad fue una expresión muy clara, te felicito. En una plática que tuvimos con Sabludowski, fue Kalach, hablaba de si llegara a pasar que ganara López Obrador y tuviera la mayoría del Congreso, además de que el NAFTA no se cumpliera antes de las elecciones, estaríamos en una escena muy peligrosa, muy inestable. Eso le preocupa mucho porque se está viendo esto ahorita. Y la otra cosa que quería preguntar es, el peso es un reflejo de la confianza, de la fortaleza de la economía mexicana. Y estamos viendo ahorita que está bajando. Si López Obrador es 95% probable que gane y esos factores están pasando, ¿por qué tipo de cambio no está en 25? Esa es mi pregunta, esas son las preguntas. Bueno, voy a dar una vuelta. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a Enrique por su brillante exposición. Se ve que tiene un conocimiento muy profundo sobre todos los temas, sobre todo los económicos. Mi pregunta es la siguiente. En mi generación hemos visto que es muy importante qué figura presidencial es la que está gobernando. O sea, por poner un ejemplo, que haya ganado López Portillo tenía un estilo de gobernar, un Echeverría tenía otro estilo de gobernar, Salinas de Gortari lo mismo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: en estas épocas modernas, ¿es un factor quién está al frente de la presidencia? O sea, ¿es tan importante la figura presidencial como lo fue en nuestros tiempos? ¿O es un equipo? O sea, porque lo podemos pensar de esta manera. Bueno, sí, Anaya y Meade tienen maestrías, tienen doctorados, son gente altamente preparada. López Obrador, pues, con trabajo terminó la licenciatura. ¿Es un factor esa preparación o es el factor la gente que lo rodea, el equipo que se va a formar? O sea, puede ser una persona no muy brillante, pero con un equipo de primer nivel que le haga toda la diferencia. ¿Esa figura personal influye o no es relevante? Nos da lo mismo quién gane, sino que el equipo sea lo importante. Sí, allá, pero de este lado, ¿no? Hola, Enrique. ¿Por qué en 20 años de TLC no se lograron aumentos de salarios tan importantes como los chinos, por ejemplo? ¿Por qué el TLC es tan felicitado y sin embargo pareciera que no generó mejor ingreso a la clase media? ¿Te vas a acordar de todo? Hola, felicidades. Yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno hacia los contratos existentes entre el gobierno federal y las empresas particulares que están vigentes. No hablo nada más del aeropuerto, hablo en bienes inmuebles, servicios y demás. ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque él va a necesitar tener dinero para hacer sus programas, darle a los ninis, darle a los adultos. Y si crees que su política sea la de recortar convenios anteriores para de ahí obtener fondos para aplicar sus políticas. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la bipolarización que mencionabas.
Por una parte creo que sí hubiera sido diferente el escenario si por ejemplo Anaya y Meade se unieran, a lo mejor hubiera estado más fuerte contra López Obrador, pero por otro lado creo que también mucha gente que a lo mejor votaría por el PAN, si se uniera el PRI con el PAN, solo porque no gana el PRI, se irían del lado de López Obrador. Entonces no sé, o sea, creo que es como un arma de dos filos, es lo que pienso. Yo tengo perdón, voy para allá. Yo esperaba también ver un poco cuál podría haber sido el escenario, aunque se vea muy poco probable, pero con Anaya y con Meade, ¿no? O sea, que este análisis que hiciste, claro, sería el triple de tiempo, pero imaginarnos un poquito, ¿puedes brevemente decir cómo serían esos escenarios en el caso increíble de que pudiera ganar alguno de ellos dos? Ahorita que nombraste a los posibles personajes que nos van a gobernar, porque son pues, en general todo su gabinete, ¿por qué no hiciste mención a todas las personas tan indeseables que lo rodean y que son las que nos dan miedo? Bueno, voy a tratar de hacer recuentos, si alguna se me va, me sopla, ¿no? Bueno, digo, lo primero, tratando de unir ideas para temas, el tema del dólar y todo este tema especulativo y el Tratado de Libre Comercio, al final del día, yo creo que a pesar de que se nos vende mucha inestabilidad en ese sentido, y sí es real, o sea, el tema del TLC, yo dudo mucho que se vaya a caer porque hay muchos intereses ahí metidos. O sea, el único tema es que, o sea, el único peligro real es que el nuevo negociador de López Obrador, en su caso, realmente no haga clic con Estados Unidos y empiece en un tema de tarifas que de todas maneras yo creo que no sería muy profundo, ¿no? O sea, igual y como China, te subo las tarifas en cosas no estratégicas, China responde a otras cosas no estratégicas, pero realmente en lo esencial pues seguimos trabajando juntos. Yo creo fielmente que al final cada quien está haciendo los ajustes estratégicos y por eso hay que ver integralmente todo, ¿no? Que bueno, se une a otra que me están diciendo por acá. O sea, por un lado, lo que se queja Estados Unidos es eso, o sea, el TLC ha hecho una estructura donde toda la industria se va para México porque México vende su tema competitivo de mano de obra barata. Entonces lo que está haciendo Trump es, mira, tú conserva tu mano de obra barata, pero yo ya los coches, si antes tenían que tener, no sé, un 10% de autopartes hechas en Estados Unidos, ahora te voy a pedir que sea un 30%, y esa es mi renegociación. Entonces lo que está haciendo no es romper con el NAFTA, lo que está haciendo es que quitándole a México cierto terreno, decirle, a ver señores, ya yo este coche ya no lo voy a aceptar, entonces sí México puede seguir teniendo sus plantas de mano de obra barata, pero el producto terminado, o sea, en lugar de que el coche llegue ya hecho a Estados Unidos, va a tener que llegar semi-hecho, sin pintura y sin puertas, para que se pinte y se ensamble último acá, y eso genera empresas en Estados Unidos, genere más empleo en Estados Unidos, más inversión en Estados Unidos, y entonces seguimos con la co-comercial, pero yo ganándote terreno en la parte de componentes y de porcentajes, ¿no? Eso es realmente lo que él está peleando, y obviamente a México pues le impactaría de manera importante en algunas cosas, ¿no? Y sí, o sea, México no tiene un negociador honestamente del mismo calibre, no porque Trump sea bueno o malo, sino porque hay una política de Estado. O sea, la política de Estado en Estados Unidos es un tema donde, ok, queremos traer inversión de regreso, lo que significa fortalecer la industria, bajar impuestos, crear empleo y dar crecimiento económico y tener las tasas bajas para que mejore la economía. Es decir, es todo un ecosistema que acá en México no hay. Acá en México es, pues mantengo, o sea, los salarios pues están así bajos, subo la tasa de interés y que encarezco el crédito y es más difícil, y entonces solamente el discurso se centra en si Trump nos odia o no nos odia, ¿no? Que hasta en los debates era así, oye, a ver, pero tú le vas a sacar el pecho a Trump, a Anaya o no, y tú le vas a mentar la madre, no, o sea, cosas estúpidas que al final no es el centro del debate. A ver, o sea, no es que el señor nos odie, o sea, tienen que ver, o sea, esa es su estrategia de negociación, ser agresivo, pero hay que ver lo profundo. Entonces, digo, evidentemente, pues el NAFTA tiene este doble filo, o sea, lo que México debería estar negociando, hablando de la otra pregunta, es justamente eso.
O sea, a México le conviene mantener mano de obra competitiva, pero lo tiene que compensar también exigiendo que empiece a haber marcas grandes nacionales. Entonces así, ok, tú quieres que haya más componentes de negocios nacionales, pero entonces yo también te voy a empezar a competir con marcas nacionales de coches, de teles, de celulares, y entonces con eso va a hacer que los salarios crezcan, las empresas suban de valor, mi bolsa de valores tenga más, y entonces ir equilibrando, ¿no? Entonces, lo que está pasando, sin embargo, es que pues Estados Unidos está agarrando terreno y México no, porque no hay una estrategia, ¿no? Entonces, la estrategia de México es que Trump no se enoje y no romper el NAFTA, que yo creo que igual no se va a romper. Y el tema de tipo de cambio también hay que entender que tiene un factor de especulación. Sí, bajó de 20 a 19, etcétera, pero como dije, o sea, el peso es la moneda más tradeada del mundo. Entonces, los fondos al final también tienen una parte de análisis técnico, es como las criptomonedas. O sea, ahorita está subiendo, está bajando y no es que el mundo cambió, es simplemente ellos dicen, oye, a ver, ahorita va a empezar el pánico del observador, compra dólares y ahorita que suba, ya subió, bueno, ok, tomamos utilidad, vendan, ahorita que a un día de las elecciones vendan, tomen utilidad, eso vuelve a tirar el mercado y ya que está abajo y ya ganó López Obrador, entonces vuelven a comprar para que otra vez se vuelva a disparar y vuelven a ganar dinero, ¿no? Entonces también hay que entender el tema de tipo de cambio como un tema meramente especulativo, de casque, de fondos de inversión que tienen miles de billones de dólares en juego, que le están apostando ahorita, tiro el valor para que todo el mundo crea que está estable y ya que gane, obviamente va a dar un brinco, aunque no dure mucho tiempo, pero bueno, esa subida de 19 a que vuelva a caer a 20 algo, a ellos les representa ganancias de muchos cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces yo creo que es eso, y aunque los mercados sí han descontado parte de la economía y de alguna manera están previendo algo estable, la verdad es que es impredecible, ¿no? O sea, al final si tenemos en un tema de que sigue subiendo la deuda, pues el dólar se va a tener que volver a devaluar y eso pues no está descontado. Entonces, por eso, aunque sí está descontado, sí puede haber peligro más allá, ¿no? Y bueno, algunas otras preguntas que ahorita se veían a la mente, o sea, que decían, oye, a ver, ¿cómo está el tema de que uniendo ideas, ¿no? De qué es importante, López Obrador o su equipo al final. Yo creo que hoy en día la gente no se fija necesariamente en el carácter del candidato, pero sí en el centro de su discurso, o sea, porque hoy en día la gente tiene capacidad de abstracción por todos los medios digitales y que hay. Entonces, creo que el López Obrador no es su carácter ni su edad, o sea, es... Él, su éxito fue, mi discurso es, yo soy una persona honesta que voy a luchar contra la corrupción. Y eso es lo que hace que la gente vote por él. Yo creo que al final lo que va a determinar su gobierno sí va a ser su equipo. O sea, evidentemente al final su equipo va a trabajar de manera inteligente y uniendo la pregunta de los contratos, pues no va a tirar los contratos existentes porque esa sería una señal de sí soy loco populista, todo el mundo saque la inversión y vámonos ya al carajo desde el día uno. Entonces, no lo haría, o sea, como todos los presidentes de México, para ganar legitimidad, así como, no creo que el presidente metió al líder sindical de Pemex a la cárcel y Peña Nieto llegó y metió al Bester a la cárcel, pues este cuate va y va a llegar a ratificar el aeropuerto, dando una señal de, a ver, sí tengo legitimidad. Entonces yo no creo que el que vaya a tocar los contratos y vaya a causar ese mensaje de el gobierno no va a respetar la ley, al revés. O sea, él tiene que dar el mensaje opuesto para ganar credibilidad, ¿no? Pero bueno, el centro sí es al final su discurso, o sea, ese fue el poder, no tanto el carisma, no carisma, que es que tiene la imagen de que el 95% del electorado sabe quién es López Obrador y sabe que es una persona que vende honestidad, algo que no tiene Anaya y no tiene nadie en México realmente, por eso es que él es tan poderoso. Y sí, evidentemente tiene gente mala a su alrededor y todo, que pues claro que es importante y hay que entenderlo que es una estrategia electoral. O sea, en México se gana pactando con sindicatos, entonces él aprendió que si no pacta con sindicatos va a perder la elección. Entonces lo que hizo fue pactar con sindicatos, como siguiendo las reglas del juego para ganar. Esto va a tener costos negativos, evidentemente, porque tendrá que responderle a sus intereses que son intereses de ellos, de las lacras que siempre hacen los sindicatos, pero por otro lado también hay que entender que él lo hizo más allá de que sí es un hipócrita y un maldito y esto y lo otro. Bueno, como todos los demás hacen estrategias y en todos los países hacen estrategias para ganar votos y pactar y asegurar que gane la elección. Entonces al final no es que lo apruebo, pero entiendo porque todos los partidos en el mundo tienen que hacer ese tipo de pactos, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema. Digo, el otro tema, oye, el tema del agua y esto y lo otro, sí, o sea, es que es parte de las malas prácticas de México. O sea, te venden, o sea, el discurso neoliberal es que la privatización nos lleva a mejorar condiciones finales al consumidor.
pero cuando se hace con corrupción no se logra. O sea, la reforma energética es el caso. O es que va a haber más inversión y va a bajar la luz. ¿Se acuerdan de los comerciales? No, compadre, va a bajar la luz y entonces nos va a costar más barato. Y no, subió la luz y sube la gasolina. Y el agua es igual. Sí, vamos a privatizar porque el Estado no es bueno en infraestructura de repartir agua, nunca hay agua, y si llegan los privados va a mejorar. Y como se va a hacer con corrupción por abajo del agua, en medio del mundial, en medio de las elecciones, lo que va a pasar es que llegan los privados, se hacen del agua, suben el precio, se hace un negocio lucrativo de cierta mafia, y los que perdemos somos nosotros, ¿no? Como ya pasó con el gas, como ya pasó, todas las cosas que hemos sufrido. Entonces sí son malas prácticas que sí se tienen que acabar en México. Sí se tienen que acabar, sí tiene que haber el que lo haga. Ojalá, si él llega y es el presidente, ojalá lo haga, porque sí, México necesita cambiar, gane quien gane, ¿no? Y bueno, pues, la última, seguro que se me haya olvidado alguna pregunta por ahí, de bueno, ¿y qué plantearían Miri y Anaya? Yo, pues básicamente el planteamiento es seguir con el statu quo, es decir, seguir con el tema de las reformas intactas, la política globalizadora intacta, el tema de la inversión volcada al exterior intacta, y eso lo que haría es mantener esta polarización que al final mi punto de vista es que no es sostenible, ¿no? Creo que Miri es una persona mucho más inteligente que él. Él lo que hizo en la Secretaría de Hacienda fue llevar la deuda del 50 y pico % del PIB y la bajó otra vez a 40 y tantos. O sea, si es una persona que pensó en no, a ver, hay que reducir la deuda, hay que empezar a pagar, no hay que tener tantos gastos en intereses, hay que empezar a cuidar. O sea, sí es un funcionario que pudo haber cambiado, pero si lo hubiera realmente podido hacer teniendo al PRI atrás, con todo lo que hicieron en sexenio, la verdad es que no lo sé, ¿no? O sea, yo no sé si él hubiera realmente podido representar un cambio real, ¿no? Entonces, pues no sé si se me fue alguna pregunta que no respondí. Si es factible el fraude, pues mira, en México todo es posible, ¿no? Pero, yo creo que numéricamente está muy cincho él y al final, o sea, más que, o sea, los partidos no creo que estén planteando un fraude, ¿no? Más que nada, en todo caso, tenían que haber planteado una alianza, pero bueno, pues ahí sí. No tengo las facultades. Lo del narcotráfico no lo contestaste. ¿Del narcotráfico dónde queda? Bueno, pues digo, al final es eso, es que no es nada más narcotráfico, ese es el pulso, lo que es la parte de lo social indirectamente. O sea, no nos quedemos con el discurso de el narcotráfico fue un tema causado por Calderón y ese es un problema aparte que no pega a la sociedad. O sea, no, realmente el narcotráfico hoy en día es mucho más. Se está hablando de sociedad civil erosionada, de crimen organizado que tiene informalidad en su economía, que tiene cada vez más crímenes, cada vez más homicidios, que aunque ya se haya acabado la guerra, lo que tienes es un país corrupto, con infiltraciones, con mordidas desde nivel gobernadores y secretarios de Estado, primera dama, hasta asaltos en la calle, ¿no? Entonces, o sea, donde queda es eso, que el narcotráfico se volvió una red mucho más amplia, que un organizado más sofisticada, con más capacidad, que ha impactado al país de manera muy importante. Rápido, a ver, si mataron a Colosio, ¿me podrían matar a mamá? Pero no lo podemos. El primero día de la elección o al otro día en la semana lo